El exilio español le aportó a México muchísimo, como el exilio judío y como todos los exilios. He vivido 4 generaciones de 25 años cada una. De manera que tengo muchas cosas buenas, otras cosas malas, algunas incontables y otras contables. Pero en fin, creo que lo principal es que yo llegué a España, llegué de España a México después de la derrota que tuvimos gracias a la Alemania nazi y a la Italia fascista de Mussolini. México tenía entonces la ciudad 1 millón de habitantes y el país 20 y algo millones de habitantes. La gran ventaja que se tiene en México es el idioma. O sea, ellos pueden intercambiar ideas con el mismo idioma, ¿no? Por lo general, los gobiernos que reciben exilios toman actitud pasiva, reactiva. No, aquí fue iniciativa del gobierno de México. México reconoció la República Española desde que se proclamó en 1931. Viene la guerra de España, que finalmente es una guerra internacional por la intromisión principalmente de Italia y de Alemania. El gobierno de México ofrece recibir a todos los que puedan llegar a México, ya sin distinción y simplemente aquellos que quisieran acogerse al exilio en México. México, hasta ese momento, hasta los años 30, era un paria internacional. Estaba marginado de los foros internacionales. Aparte, llevábamos 10 años de guerra, de revolución, la muerte del presidente Carranza, la muerte del presidente electo Obregón, entonces estaba mal visto internacionalmente. Llega la presidencia del general Cárdenas. El general Cárdenas llama a los diplomáticos que habían estado cerca de Carranza, que habían sido marginados cuando el triunfo de Obregón y de Calles, principalmente a Isidro Fabela. Bueno, es un momento verdaderamente importante para México, para España, desde luego, pero para Europa y sobre todo para la relación de México en el mundo. Yo creo que esta es una epopeya diplomática mexicana que tiene muchísimos actores. Desde luego el general Cárdenas, sin el cual no hubiera habido una decisión de esa magnitud, y nombra a Isidro Fabela en la Liga de las Naciones, donde tiene una actitud verdaderamente admirable, como nunca ha tenido ni un país ni un diplomático. Isidro Fabela defiende a China de la agresión de Japón y de la creación del estado del Manchukuo con un emperador ficticio y pelele de Japón, defiende a Abisinia del ataque de Italia y México vota a favor de las sanciones a Italia. Era un país que siempre había tomado las posturas correctas, como fue frente al Anschluss, que protestó. Fue el único país que protestó por la ocupación nazi, que hasta los austriacos aplaudían, pero era una cosa ilegal, ¿no? Entonces México protestó ante la Liga de las Naciones. Esta gente increíble que hizo de Relaciones Exteriores un lugar muy extraordinario, ¿no? Cuando uno habla de exilio, pues los exilios verdaderamente son circunstancias sociales muy trágicas, ¿sí? Y pues llegan a una aventura con el deseo de regresar a su casa, a regresar con sus familiares, a regresar con sus amigos, dormir en su cama, pero pues eso no ocurre porque pasan décadas en lo cual la dictadura sigue vigente en España. La gente que proclamó la República, una República que fue ganada mediante un proceso electoral legítimo, pues quería una mejor condición de vida para el pueblo español. Al momento que se tocaron algunos intereses, pues los poderes fácticos inmediatamente pues, diseñaron una estrategia para que pues, siguiera un régimen mucho más, pues un régimen dictatorial, ¿no? Y ellos tuvieron la ayuda, en primer lugar,
del régimen nazi de Alemania, del régimen fascista de Italia, y además la complicidad descarada y vergonzosa de las democracias occidentales. Es el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Es donde los que van a ser aliados posteriormente y el eje Alemania e Italia fundamentalmente prueban sus armas, prueban cómo funcionan, prueban sus alianzas y se empeñan en tener un triunfo en este primer acto. El borrego que eligen para ser sacrificado es el gobierno de la República Española y la República Española. Es un exilio muy particular, el exilio español. Es quizá el único exilio en que lo que sale es un Estado. Sale un Estado en pleno, porque salen los 3 presidentes de las 3 altas magistraturas. El presidente de la República, el presidente de las Cortes y el presidente de gobierno. El gobierno de México, por el contrario, respetuoso de sus compromisos internacionales, defiende a la República Española en los diversos foros que había en esa época, y esta es la razón por la cual el gobierno de México pues, no siempre la llevó bien con otros países justamente en torno al asunto de la República Española. Favela tiene y pronuncia 2 o 3 discursos en la Liga de las Naciones que son memorables, defendiendo a la República Española, defendiendo al gobierno español y sobre todo exigiendo a la Liga de las Naciones la aplicación de la normatividad internacional. Y eran puntos fundamentales: no intervención, autodeterminación de los pueblos, y México como un país débil, el único escudo que tenía para las agresiones era la legislación y la normatividad internacional. En la etapa de Luis I. Rodríguez se puede hablar muchísimo tiempo. Su actitud fue verdaderamente heroica. Era un hombre que había sido muy cercano al general Cárdenas, su secretario particular, y Cárdenas, yo creo que por esa razón lo manda a proteger a los españoles y lo manda como embajador en Francia. Y tiene uno que es un botón de muestra, que es la muerte del presidente Azaña, y otro su relación con el gobierno francés de Vichy. El presidente Azaña, cuando Francia e Inglaterra reconocen el gobierno de Franco, sale de París, presenta su dimisión al presidente de las Cortes, se va a Burdeos y empiezan a llegar los franquistas a por él. Lo trasladan de la zona de Burdeos al centro de Francia, donde era lo que se llamaba la zona de la Francia libre. Y ya está muy enfermo, y la esposa de Azaña llama a Luis I. Rodríguez, que está a 60, 80 kilómetros, y le dice: señor embajador, está pasando esto. Entonces Luis I. Rodríguez agarra el sello que pone Embajada de México, la bandera de México, a todo el personal de la embajada, y se traslada a Montauban. Pone Embajada de México, iza la bandera mexicana y alquila el hotel a nombre de México. Y ahí defienden al presidente Azaña hasta el momento en que él muere. Y al día siguiente es el entierro. Los españoles ponen la bandera republicana, es la bandera tricolor, y el prefecto de Montauban se niega. Dice que eso no lo puede permitir, que esa bandera no está reconocida por Francia y que tienen que poner la bandera franquista. Obviamente los españoles no quieren, el cortejo no sale, y Luis I. Rodríguez tercia y dice: bueno, entonces lo va a cubrir la bandera de México, y eso servirá eso será una vergüenza para ustedes, será una esperanza para los españoles, y para nosotros un motivo de orgullo. Entonces son hechos que demuestran la gallardía con la que estos mexicanos actuaron, defendiendo a los hombres que se había que defender, y sobre todo poniendo en alto el nombre de México. Él es muy trabajador, de un carácter muy mexicano, muy inteligente, muy informado, siempre estuvo muy informado. Gilberto Bosques, que primero era el cónsul general en Francia,
Cuando la embajada se traslada a Burdeos, abren el consulado general en Burdeos. En Burdeos no había refugiados, o había muy pocos, todos lo trasladan a Marsella, y en Marsella él establece el centro de acogida de los españoles, pero también de quienes habían luchado en las brigadas internacionales y de los judíos que podían venir a México. Los que tenían la firma de Gilberto Bosques tenían fe para la vida. Su abuelo tenía una biblioteca en la que había libros de todos los idiomas y revistas de todo el mundo, y él estaba súper enterado de lo que estaba pasando en el mundo desde muy niño. Y además fue en su pueblo, en Chiautla de Tapia, donde por primera vez se rebelaron contra Porfirio Díaz. Y él tenía 8 años y lo marcó. Y bueno, se dan las circunstancias de la revolución. Él, por supuesto, que empieza a ser perseguido porque él era representante de los estudiantes, líder estudiantil. Y entonces se tiene que ir a esconder. Y se esconde por ahí, por la serranía, que es la frontera con Guerrero. Y él empieza a platicar con los rancheros y la gente empieza a entender de lo que se trata la revolución en esa zona. Y en eso, bueno, pues ya al triunfo de la revolución, regresó a Puebla. Regresó a Puebla. Por eso es reconocido como precursor de la revolución. Él era periodista, era maestro, fue maestro y tenía así diversos puestos, hasta que empieza a ser director del Nacional. Y entonces él sabe perfectamente lo que se está fraguando en Europa. Luis Enrique Erro y Manjarrés le dicen a Lázaro Cárdenas que lo debería de mandar a él, que es un hombre que sabe muy bien organizar gente, procesos, porque estaban ya pensando traerse a todos los españoles que iban a quedar verdaderamente desprotegidos si ganaba Franco, ¿no? Y ya que se da la derrota de la Guerra Civil Española, entonces estaba Bassols en Francia y él ya estaba empezando a organizar estos 3 barcos que llegaron primero, el Ipanema, el Mexique y el Sinaya. Él llega a Francia en 1938 y ahí pasan el año nuevo de 1939 y es en 39 cuando estalla la guerra y entonces ya él participa en el envío de estos barcos, no oficialmente, ¿no? Bassols se viene a México y él se queda como cónsul y él ya está pendiente de todo lo que está pasando con los españoles, porque fue en 39 cuando ellos cruzan, 500,000 españoles cruzan la frontera de España a Francia. Tú entendías la problemática de los franceses igual de recibir a 500,000 personas. Horrible, porque las ponen en unos campos de concentración. No había servicios, no había baños, no había techo. Era invierno, era en enero y Hitler ocupa París. Toda la gente huye de París y don Gilberto estaba en la embajada, pero él ya sabía caminos alternos porque las carreteras estaban tapadas y sale por caminos alternos e instala el consulado en Bayona. Pero entonces se decide esa línea divisoria de la Francia libre y la Francia ocupada. Y entonces él se da cuenta de que desde Bayona no puede mandar a la gente. Entonces se va a Marsella, porque ese es el puerto de salida. Y desde allí empiezan, tanto Luis y Rodríguez como él, que iban a los campos de concentración con un magnavoz y decían, México los invita. Aquel que quiera llegar a México, por favor, ponga su nombre en la lista. Y entonces ellos lograban tener las listas de la gente a la que perseguía tanto la Guardia Civil de los españoles como la Gestapo. Y entonces ellos a esa gente directamente era a la que buscaban y se la llevaban y iban como protegiéndolos, ya fuera que estaban escondidos, y entonces ellos ya sabían dónde estaban escondidos, les llevaban comida, les llevaban medicinas, les llevaban doctores, lo que fuera necesario. Era realmente una labor de rescate monumental, en específico, por ejemplo, la gente, los anarquistas, la gente de los partidos de la izquierda republicana. Mi mamá siempre contaba que después de vivir la guerra en España, el campo de concentración en Francia, subirse a un barco que tenía una avería, no sabía qué iba a pasar, y llegan a México y los reciben un grupo de gente que no conocían, con música, con frutas y con mucha alegría. Yo decía, ¿pero a dónde llegamos? O sea, y al momento que llegan a México, se dan cuenta que llegan a un gran país, que llegan a un país que ofrece una serie de alternativas, que la principal, y uno de mis abuelitos me lo recalcaba mucho, era la libertad.
Por ejemplo, la gente que se iba a luchar a sus países como yugoslavos o italianos en algún momento, austriacos, que llegaron al consulado para que él les hiciera el salvoconducto para poder estar en Italia sin que los agarraran, diciendo que ya se iban a México, que no se iban a México. Son visas que le llaman las visas bosques, pero que eso, frente a una detención, lo salvaba. Y además tenían al consulado japonés arribita del consulado mexicano, y entonces él hacía las reuniones adentro del baño con todas las llaves de agua abiertas, que hicieran todo el ruido posible para que nadie pudiera oír lo que ellos decían, porque los tenían microfoneados, que estaban, pero así, la Guardia Civil sabía perfectamente quién era quién, y entonces él logra con el alcalde de Marsella, alquila estos 2 castillos para poder tener a la gente ahí, y que ahí por lo menos sea territorio mexicano y que la policía no puede entrar ahí. Eran 800 personas las que cabían en los castillos, en uno de los castillos, y en el otro eran como 400. Y entonces ahí se pusieron a sembrar y se pusieron a organizarse. Como no había comida, porque era guerra, y entonces había que conseguir cupones para la gente. Cuando les sobraban cupones, ellos los regresaban al gobierno francés, al gobierno de Marsella. Y eso le daba a México un nombre de honestidad, porque en ese momento se traficaba con esos cupones, era una moneda de cambio, todo el mundo quería comer, y ellos regresaban los que les sobraban por este espíritu de honestidad que tenía don Gilberto, que hacía que fuera la persona que era. El número exacto de las personas que él debe de haber salvado nunca lo vamos a tener. Y bueno, hay listas enormes de él pidiendo permiso, pero nunca te dice si sí se lo dieron o si no se lo dieron. Y nunca están todas las listas, ni toda la gente está en las listas. Mucha gente llegó a México sin que Relaciones Exteriores hubiera dado el permiso, porque Gobernación estaba en contra de que trajeran a toda esta gente, porque sentían que para México iba a ser muy difícil asimilarlos, ¿no? Y sin embargo, México los recibió porque Cárdenas había decidido como política traer a todos los republicanos que pudiéramos traer. Es difícil asimilar que hace 80 años llegaron los abuelos. Mis abuelos ya no están aquí conmigo, pero de verdad que me dejaron una conciencia y un compromiso para preservar la memoria de sus luchas y el sentido de su vida. Y creo que es el sentido más importante de esta conmemoración, recordar que los gobiernos solidarios con aquellos que han sido democráticamente electos dan sentido y protección misma a nuestra patria, a nuestra nación. Primero, mi padre pues, fue un político que se hizo en la lucha de la Revolución Mexicana, y cuando tuvo responsabilidades de carácter político, yo creo que estuvo siempre muy cerca de los problemas y buscando darles solución. Desde que se recibió a los niños de Morelia en 1937, después cuando llegaron los fundadores de lo que fue la Casa de España, que se transformó en una muy importante institución, que es el Colegio de México, y después siempre mantuvo pues una relación tanto de amistades personales, familiares y políticas con muchos de los republicanos españoles residentes en México, o que en el largo periodo en que México no tuvo relaciones formales con el gobierno franquista, pues tuvo él sí relación con los republicanos españoles. Sin duda no podemos negar los antecedentes de todo lo que aportó al país o ha aportado, yo diría todavía, la Revolución Mexicana y quienes fueron constructores de esa política revolucionaria. Yo creo que el practicar el llevar a la práctica estas políticas de amistad, de verdadera amistad, será muy importante para nuestro país también. Y creo que es de gran relevancia para el mundo, porque estas almas de ese tamaño, que además no siempre tienen las circunstancias para desplegar el potencial de esa alma tan grandota, y él la tuvo y no desaprovechó la oportunidad, y lo hizo en cada minuto, en cada momento, en cada fase de la vida que tuvo que enfrentar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente, porque nos enaltece a toda la humanidad.